Milenio Televisión presenta. Buenas noches, bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todos los domingos con Juan Musi. Juan, muy buenas noches. Manolo, muy buenas noches, ¿qué tal? Y su servidor Manuel Somoza para hablar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Esta fue una semana francamente interesante, con una crisis bursátil que se originó en Nueva York desde el viernes de la semana pasada. Pero bueno, ya la comentaremos al final, sus causas, sus efectos, qué puede traer consigo. Y voy directo a México. En México hubo dos noticias importantes. Primero, la inflación del mes de enero salió en 0.53. No es un buen dato, es arriba de lo que estábamos esperando. Sin embargo, sí tuvo el efecto de hacer declinar la inflación de los últimos 12 meses. Al cierre de diciembre traíamos 6.77, fue con lo que cerramos el año, y ahora al cierre de enero esta baja al 5.55. Hay que decir que en este efecto ayuda mucho que en el 2018 no hubo gasolinazo, lo que sí sucedió en enero del 2017. Pero de ahí del 5.55, donde está ahora, tendrá que ir bajando según nuestras expectativas, si todo sale bien, hasta llegar a niveles del 4.1%. Y Banco de México está muy preocupado y quiere que eso suceda. De hecho, ya reconoció Banjico que la meta del 3% que tenía no es alcanzable en el 2018 y está probablemente el rango del 3% lo alcancemos hasta el primer trimestre del 2019. Qué bueno que lo haya dicho, ¿no? Sí, pues se veía mal. No era factible, sí, y se veía mal. No era realizable, ¿para qué pronosticar lo que no vas a poder? Le da más credibilidad aún, ¿no? Esto, de alguna manera, yo creo, a ver, ¿qué opinas tú, Juan? Facilitó la decisión que más tarde tomó Banco de México el mismo jueves, en el sentido de subir la tasa de referencia. La tasa subió del 7.25 al 7.50. Desde mi óptica, creo que fue una decisión atinada. Casi todos los analistas estaban esperando esto, aunque había algunos que decían que no tenía por qué subir la tasa, que eso va a golpear a la economía mexicana, bla, bla, bla. Pero bueno, ¿tú qué opinas? No, la verdad yo estoy contigo, creo que fue una medida atinada, creo que facilitó también, como bien comentas las cosas, el tener una inflación por arriba de lo esperado, y que no se nos olvide, el mandato único del Banco Central, del Banco de México, pues es el combate y abatimiento en un momento dado de la inflación, ¿no? Entonces yo aplaudo la decisión, porque además debemos de tomar en cuenta que en marzo viene la FED, y la probabilidad de que la FED suba en marzo también es muy alta, ¿no? Entonces el Banco de México responde en este sentido a una inflación que está por arriba de lo esperado, y por otro lado creo que es responsable adelantarse a lo que vamos a ver en marzo en la FED. Yo creo que eso es lo que pasó. Se anticipó Banco de México a algo que creemos que sí va a suceder. Hoy las probabilidades de que la Reserva Federal suba tasas el 21 de marzo, que es la próxima reunión, pues creo que están arriba del 95%, entonces valía la pena anticiparse, valía la pena tratar de tener mejor anclada la inflación para que caiga en el rango de los 4% y no se nos vuelva a escapar como se nos fue el año pasado. Oye, además lo comentabas tú en un artículo que escribiste esta semana, ¿no?, para Milenio, y estoy de acuerdo contigo. En Estados Unidos la tasa de referencia sí es sumamente sensible y dependiente a la población norteamericana que vive del crédito. Todo mundo debe su casa, todo mundo arrenda sus coches, es decir, es una economía sumamente apalancada, usan el ¿no? crédito para todo, ¿no? Muchísimo más que nosotros, ¿no? Entonces, en tu artículo, y lo comparto, y además te digo de acuerdo contigo, pues sí hay un porcentaje importante de la economía que tiene créditos y que sí es sensible a esta alza, pero no en la medida que en Estados Unidos.
mexicanos. Es decir, no nos lastima tanto como sí lastima en países más desarrollados que están más apalancados este movimiento de alza. A nadie le gusta que le suban la tasa de interés, no es bueno para la economía, pero hubiera sido peor no hacerlo y al rato tener una inflación rampante y entonces las tasas iban a tener que subir de a de veras, ¿no? Entonces un cuartito de punto yo creo que no va a lastimar mucho la perspectiva de crecimiento que tenemos, que es como del 2%, dicho sea de paso, salieron los datos del INEGI que dicen que México está creciendo como el 2.2% en el 2018. Así es. En Estados Unidos la economía sigue muy bien, lo vimos todavía en el programa pasado, habíamos dicho cómo se crearon 200,000 empleos, ¿no? Y esto curiosamente y paradójicamente fue el campanazo que desató la crisis bursátil. Un muy buen dato de la economía metió miedo a los inversionistas pensando que la economía va tan bien que entonces la Reserva Federal va a tener que subir más de lo estimado. Todo el mundo sabe que van a subir las tasas. Sin embargo, el sentimiento de mercado fue van a subir más de lo esperado. Si esto lo juntas con que el mercado en enero había crecido 8% o casi 10% en algunos casos. En el caso del Nasdaq. Pues hubo una toma de utilidades automática que fue la que organizó esto, pero vamos a hablar después de ello. Pero yo creo que es lo más relevante en Estados Unidos. Bueno, lograron evitar el famoso shutdown del gobierno finalmente en la madrugada del viernes, ¿no? Sí, estuvo cerrado creo que 3 horas, ¿no? Sí, así de es. las 12 a las 3 o 4 de la parcial, mañana, ¿no? y llegaron a un acuerdo que honradamente todavía no lo entiendo, ¿no? Ya no sé si es un arreglo a 2 años o se va a marzo, en fin, y lo único que hicieron fue en forma muy irresponsable para ponerse de acuerdo en qué quieres gastar concedido, en qué quieres gastar concedido, y van a tener un gasto monumental. Alguien va a pagar esa cuenta. Estoy completamente de acuerdo contigo. A mí me parece alarmante que precisamente se tengan que poner de acuerdo mes con mes para lograr elevar este techo de la deuda, precisamente porque el agua ya la tienen hasta acá, y de manera, coincido, muy irresponsable se aprueba un presupuesto que habrá que ver con detalle y más adelante podremos comentar tú y yo, pero que supone más deuda, como también supone más deuda la reforma fiscal de Trump. Este problema, no el año entrante, y evidentemente no este año, pero a la siguiente administración pudiera reventarle. Alguien va a pagar esa cuenta. Así es. ¿Qué pasó en Nueva York? ¿Por qué esta crisis? En primer lugar, yo creo que hay una toma de utilidades. No es posible que un mercado en un solo mes absorba el 70 o el 80% del rendimiento esperado. Nosotros mismos como manejadores de dinero tenemos dinero en la Bolsa de Nueva York, y al ver que enero ya nos había dado 10% en el caso de nuestros fondos, digo, fue lo que quiera, suerte o no, estuvimos vendiendo, nos agarró muy bien la baja, pero así como pensamos nosotros, pensaron muchos otros, y finalmente tuvimos una corrección a lo largo de la semana de alrededor del 10%. Así es. Es una corrección importante. Sin embargo, yo me quedo tranquilo. Y vista toro pasado, sana, ¿no? Pues sí, porque esto es un respiro para los mercados. Los fundamentales de la economía norteamericana siguen intactos, sigue creciendo. No solo siguen mejorando. Las utilidades de las empresas, y tú lo has comentado. 85% de los reportes han sido mejor a lo esperado, ¿no? Así y toda es. La información económica que tú comentas no solo está bien, sino que es mejor con respecto al dato anterior. O sea, los fundamentales mejoran. Entonces, bueno, pues es un ajuste de esos que a veces tenemos que aceptar. Yo creo que la perspectiva a los precios actuales de la Bolsa de Nueva York, pues es interesante, porque uno pudiera esperar un rendimiento de aquí a diciembre, pues de alrededor del 10%. Evidentemente era absurdo el haber tenido ese rendimiento nada más en enero, y por eso esas utilidades se limpiaron si no hubo ventas anticipadas. ¿Por qué fue tan pronunciada? Porque los mercados norteamericanos también son muy apalancados. Así es. Hay muchísimos inversionistas que compran acciones pidiendo prestado, y cuando estas cosas pasan,
pues el que prestó el dinero le dice, oye, o me das más dinero para completar las garantías o te vendo los valores. Ah, no, pues véndeme los valores. Entonces esto duplica y triplica el número de operaciones. Más en una situación de miedo y se convierte en una estampida, ¿no? Sí. Ahorita explicamos la segunda razón, que tiene que ver con el incremento de tasas, ¿no? De cómo este dinero se migra. Pero además de esta que tú comentas, es increíble ver también cómo hay una cantidad de robots y de algoritmos que están automatizados. Los traders son muy flojos y dicen, si esto baja 3%, automáticamente vendes. Está programado, así es. Entonces las computadoras... No hay intervención humana, ¿no? Empiezan a aventar órdenes de venta y tuvimos en la semana el día que más ha bajado el Dow Jones en su historia. Sí. 1,300 y pico de puntos, ¿no? Sí, sí. Y luego al día siguiente bajaba 500 puntos, los recuperaba, subía 500 puntos y al final salió ganando 500 puntos. Pero el jueves todavía tuvimos otra caída brutal de 1,000 puntos. Y ya el viernes los mercados estuvieron bastante más estables y yo creo que de aquí para el real va a mejorar. La volatilidad no creo que termine pronto. No, yo tampoco. La gente se quedó muy espantada y bueno, pues vamos a ver. Yo coincido contigo y creo que es un buen momento para comprar, ¿no? Evidentemente es bien difícil atinarle al punto más bajo, pero si no estamos creyendo que este es un problema más profundo o un problema estructural o un cambio de ciclo ya como tal, ya acabó el ciclo de expansión, ya acabó el ciclo de crecimiento, viene un cambio de ciclo, viene una crisis posible, no lo creo. Lo que dice Juan es importantísimo. La última crisis que vimos, que fue en el 2008, era producto de que la gente pensaba, y así sucedió, que Estados Unidos iba a entrar en una recesión. Y vino. Así es. Sin embargo, en esta ocasión, todos los signos económicos están intactos. O sea, no se está pronosticando una recesión. Simplemente lo que pasó es que los mercados creo que se sobrecalentaron, se entusiasmaron demasiado por el tema de la reforma fiscal, por lo que esto puede representar, y bueno, pues los mercados no pueden subir en forma tan precipitada y tan irresponsable siempre. Entonces, fue un ajuste que, como dices bien, es un ajuste sano, que seguramente nos va a aclarar la perspectiva. Y esto también va a ayudar a que se estabilice en el resto de los mercados del mundo. Nueva York es el líder y es la guía, y por contagio Europa también tuvo Europa, Asia y evidentemente la bolsa mexicana por contagio y por tener un comportamiento, digamos, de forma muy similar o en espejo, se contaminaron y bajaron. En la semana también hubo un tema muy importante. Los rendimientos de los bonos en Estados Unidos han seguido subiendo, producto de este discurso del Janet Yellen, producto de que la economía va muy bien. Entonces también mucha gente ha tomado utilidades y ya se invierte en tasas que son mucho más aceptables en renta fija y sin riesgo o con un riesgo mucho menor. Que siguen estando a la mitad de los promedios históricos. El último comentario es: las tasas de interés, con todo y lo que pensamos que van a subir en Estados Unidos, siguen estando muy baratas. Sí, pero el bono a 10 años 2.83, ¿no? No es nada. Y la tasa de referencia va a subir del 1.5 al 1.75, ¿no? Entonces, muy bien. Oye, y esta fue la peor semana del año, digo, va muy poquito, para el petróleo. El petróleo se bajó fuerte, ¿no? De $66 el West Texas a 60, ¿no? El peso se mantuvo realmente estable, sobre los 18.70, 18.80, pero bueno, seguiremos platicando con ustedes el próximo domingo. Se nos fue el tiempo. Juan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Pero sobre todo, gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en Milenio Mercados en Perspectiva.